Hermanos, Shalom, ¿cómo están? Que la paz del Señor sea con cada uno. Verdaderamente somos un pueblo bendecido, un pueblo que fue consagrado al Señor por medio de la sangre de Yeshua. Somos un pueblo, como dice Pedro, un pueblo escogido, un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero no solamente para nosotros disfrutar la bendición de ser llamados hijos de Dios, sino también para llevar y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, del reino de las tinieblas, donde estábamos muertos en delitos, en pecados, donde vivíamos bajo raíz de amargura, bajo tristeza, bajo engaños, mentiras, en el andar de nuestra mente y de nuestro corazón. Divagábamos, pero Él nos llamó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Por eso en esta tarde estamos gozosos, estamos felices, más allá de las pruebas de este tiempo que estamos viviendo. Por eso, gloria a Yeshua, que hizo posible que nosotros seamos llamados hijos del Altísimo. Por eso, hermanos, los saludo con el amor y con la paz del Señor, en un abrazo fraternal. Los amo mucho, los extraño, quiero verlos. Pero todavía nos falta un poco. Agradezco también a los hermanos que recibieron los mensajes y están orando por mi amigo y hermano Samuel, que bueno, lo están estudiando, están viendo qué es lo que tiene, pero confiamos en el Señor que Él puede librarlo de toda enfermedad, y si no fuera así, sabemos que el Señor lo va a sustentar en su diestra, sabemos que Él lo va a estar acompañando a Él, a su familia, a sus padres, a su esposa, a sus hijos. Así que oramos confiando en que la voluntad del Señor siempre es lo mejor para sus hijos. Hoy vamos a continuar, hoy es jueves, así que vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor. Venimos estudiando Apocalipsis, ya estamos en el capítulo 2 y realmente el Señor nos está instruyendo, porque al escudriñar la palabra, al profundizar, como siempre decimos, si bien ninguno es un docto, ninguno es una persona erudita, sino que escudriñamos, buscamos y tratamos de que la fuente de toda verdad que creemos esté solo en la Biblia. Amén. Porque así es como vamos a ser libres de todo engaño, de toda mentira. El Señor Yeshua dijo en Juan 8, en ese capítulo tremendo y duro y fuerte, pero verdadero, fiel, Él dice: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Yo creo que todos nosotros lo que anhelamos es vivir siempre en la libertad del Espíritu Santo, vivir siempre en la libertad que nos da el Hijo. Por eso Él dice que el esclavo no vive para siempre en la casa, pero el Hijo sí vive para siempre en la casa. Por eso Él dice: si Yeshua, si el Hijo te hace libre, vas a ser verdaderamente libre. Amén. ¿Y cómo sabemos hoy nosotros si somos libres o no somos libres? Porque, hermanos, cuando vivimos en la libertad, la mentira y el pecado ya no tienen poder sobre nosotros. Las tentaciones, que son engaños de Satanás, son trampas que aluden a la concupiscencia, que aluden a esa carnalidad natural que hay en el ser humano por cometer pecado, por errar, por irse lejos de Dios, por esconderse del Señor, ya no va a estar más en nosotros. Hasta el último día vamos a luchar con el viejo hombre. Por eso Pablo dice que tenemos que matar en nosotros toda carnalidad, crucificarla con sus pasiones y deseos, como Cristo mismo, como Yeshua se entregó por nosotros, así nosotros también nos crucificamos juntamente con Él. Amén. Eso es hasta el último día. Pero una vez que crucificamos la carne con sus pasiones y deseos, entonces la concupiscencia ya no tiene poder sobre nosotros, sino que el Espíritu Santo empieza a gobernar sobre nuestras vidas. Entonces, por el Espíritu, ya no solo dejamos el pecado, sino que por el Espíritu empezamos a andar en las obras que nuestro papá preparó de antemano para que andemos en ellas. Amén. Eso es el anhelo del Señor. Eso es el anhelo de los hijos de Dios. Vivir en las obras que papá preparó de antemano, ¿no? Porque por eso Santiago dice:
muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué obras? Las de la ley, el guardar rigurosamente la ley como si fuera yo un judío. Por eso el apóstol Pablo explica que judío se es verdaderamente en el interior, no en la apariencia. ¿Sí? La ley del Señor sigue vigente. Sus mandamientos siguen vigentes. Por eso él dice, el que me ama guarda mis mandamientos. No obstante, yo muestro mi fe en mis obras. ¿Cuáles son mis obras? Las que hizo Yeshua. Por eso él dijo, el que cree en mí, mayores obras, mayores cosas que las que yo hice, hará. ¿Sí? No porque nosotros seamos mayores que él, nada que ver, sino porque el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios, que habitó en plenitud en el cuerpo y en la vida de Yeshua, el cual fue muerto en la cruz, en su carne, él murió, él derramó su sangre como la que tenemos nosotros, solamente que justa y santa. Bueno, él se entregó por nosotros y el mismo Espíritu que habitó plenamente en él, también hoy habita en nosotros. Entonces hacemos las obras que hizo él. Y esto no es solamente cuando nosotros echamos fuera demonios, cuando sanamos enfermos, cuando nosotros predicamos la palabra, sino mucho más cuando podemos llegar a amar a nuestros enemigos, cuando podamos dar de comer a nuestro enemigo si tiene hambre, darle de beber si tiene sed, cubrirlo si tiene frío. Por eso, hermanos, este es un tiempo en el que se va a salir a la luz quienes verdaderamente son siervos del Señor. Amén. Por eso se acuerdan que en la primera carta, la carta al ángel de Éfeso, él le decía, tú has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¡Qué tremendo! Porque solo con la verdad podemos descubrir la mentira. Amén. Y así el Señor va hablando a las iglesias. Hoy estamos en la carta al ángel de la iglesia que está en Tiatira, que era una ciudad que también hoy está en el territorio de Turquía, ¿sí? En lo que es Asia. Y hay algunas cosas muy interesantes. Recuerden cuando estudiamos Apocalipsis, recuerden esto por favor, porque no necesariamente uno tiene que ser teólogo para entender Apocalipsis, ¿sí? Recuerden que el Espíritu mismo revela en Apocalipsis que Yeshua es el Espíritu de la profecía. Amén. Entonces, si el Espíritu de Yeshua, el Espíritu Santo, está en nosotros, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para comprender la palabra? Es verdad, hay muchos estudios bíblicos acerca de Apocalipsis y están muy buenos algunos, ¿sí? No todo lo que se escribe y se dice y se piensa es verdad, ¿sí? Porque muchas veces se hacen conjeturas basadas en hechos históricos o situaciones geográficas o situaciones históricas, raíces etimológicas, ¿no?, de las palabras, lo cual no está mal. Hacer todo ese tipo de estudio está bien. Pero acá lo más importante es entender al espíritu de la profecía, o sea, la esencia de lo que Yeshua está advirtiendo a las iglesias, ¿sí? Más allá de hechos históricos, más allá de puntos geográficos, de situaciones económicas de la época, más allá de todo eso que está muy bueno, ¿sí? Acá lo importante es entender la esencia de lo que Yeshua advierte a la iglesia hoy en día. Por eso, cada vez que termina una carta dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Importantísimo poder compartir esto, hermanos, poder entender, poder sentarnos delante de la palabra del Señor con este espíritu, entendiendo de que yo puedo no ser un teólogo, pero si comprendo que la Biblia fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo a través de varones santos entregados al Señor, entonces yo entiendo que ese mismo Espíritu está en mi vida y puede revelarme lo que Él quiso decir, ¿sí? Así que esto es muy importante. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, ¿sí? Y mientras también les voy a pedir que vayan buscando
Primera de Reyes, nosotros vamos a utilizar algunas partes del libro de Primera de Reyes, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la vida del profeta Elías y también vamos a hablar un poquito de quién era el rey Acab y quién era su mujer Jezabel, ¿sí? Así que por favor, en Primera de Reyes, ustedes si quieren, ¿sí? Si quieren, pueden leer la historia. Esto comienza en el capítulo 16, versículo 29, con el reinado del rey Acab sobre Israel. Continúa luego en el capítulo 17, continúa en el capítulo 18. ¿Sí? Yo no voy a leer todo, ustedes sí léanlo en casa. Yo no lo voy a leer por una cuestión de tiempo, ¿sí? Ustedes léanlo y si quieren lo que pueden hacer, si alguno tiene mucho tiempo y quiere aprovecharlo, ponga pausa, lea estos capítulos, ¿sí? Los capítulos van a continuar hasta el capítulo 19, ¿sí? Así que ustedes pueden seguir leyendo, lean todo eso si quieren, desde el 16, 29 hasta el capítulo 19. Está muy buena la historia, así que no les va a venir mal leerlo, léanlo. Si quieren ponga pausa, léanlo y después siguen, ¿sí? Pero yo lo voy a ir comentando un poco esta historia para no hacerlo muy largo. Bien. Señor, danos revelación, espíritu de revelación, danos, Señor, espíritu de conocimiento de lo que vos querés, Señor, de lo que hay en tu corazón, de lo que vos amás. Señor, también mostranos, Señor, como le hablabas a estas 7 iglesias, Señor, lo que vos aborrecés, lo que a vos te desagrada, porque nosotros queremos honrarte como a vos te gusta, Señor, no a nuestra manera, sino como a vos te gusta. Gracias, papá. Gracias por amarnos tanto. En el nombre de tu Hijo Yeshua oramos, creyendo, Señor, que en esta tarde va a venir revelación, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, de lo que tu palabra dice, Señor. No de lo que los hombres digan, de lo que tu palabra dice. Gracias, papá. Amén. Amén, Señor. Bien, vamos a... Si alguno ya leyó la historia, bueno, puede ir adelantando un poquito. Si no, lo vamos a explicar un poquito. El rey Acab era hijo de Omri, que fue el rey anterior, ¿sí? Su padre era Omri, había sido rey, había hecho lo malo delante de los ojos de Yahweh, cosas horribles, adoraban a otros dioses, levantaban altares y se postraban delante de estas figuras y le hacían ofrendas y holocaustos y le ponían sacerdotes, cosas abominables delante del Señor. El Señor se enojaba con este rey, con este pueblo. Y cuando muere Omri, Acab, su hijo, toma el trono y dice la palabra del Señor en el capítulo 16 de Primera de Reyes, versículo 29, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, antes que él no hubo alguien peor. Él fue el peor de la descendencia que reinó sobre Israel. Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, ¿sí? Porque Jezabel era hija de Et-Baal, que era un rey, ¿sí? Rey de los Sidonios, ¿bien? Y los sidonios adoraban a el dios Baal, conocidísimo, porque a Baal lo adoraban en muchos lugares, ¿sí? Es la representación de Satanás, Baal, ¿sí? Es por excelencia la representación de Satanás, del mal, en la vida del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, dice que este varón Acab, rey de Israel, no le bastó con andar en las cosas que hizo Jeroboam, que fue el primer rey sobre las 10 tribus de Israel, sino que además añadió algo peor, tomó por mujer a una extranjera, ¿sí? Y entonces terminó
pasando lo que Yahweh le había dicho al pueblo de Israel siempre: si ustedes toman mujeres de otros pueblos, entonces van a terminar postrándose e inclinándose delante de esos dioses, de los dioses de ellas, ¿sí? Entonces, hermanos, es tremendo porque acá hay algo que rápidamente yo quiero decir. ¿Alguna vez escucharon que hablamos de lo que es el yugo desigual? El yugo desigual es cuando un cristiano se une con un no cristiano. Puede ser en trabajos, pueden ser en negocios, puede ser en vida conyugal, puede ser en un montón de cosas. ¿Por qué? El yugo desigual es cuando nosotros, como hijos de Dios, tenemos un yugo que es el yugo del Maestro, el yugo de Yeshua, ¿sí? Él dijo: sean mansos y humildes, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y entonces van a hallar descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero cuando vos querés ponerte de acuerdo con alguien que no es del Señor, es muy difícil, porque esa persona no piensa igual que vos, y peor, no piensa igual que el Señor. Entonces, vos llevas un yugo que esa persona no se quiere poner. Entonces vas a querer tirar y no vas a poder. En la Torá dice que no vas a hacer arar la tierra al buey y al asno juntamente. ¿Por qué? Porque el buey tiene una fuerza y el asno tiene otra fuerza. El buey tiene una rapidez y el asno tiene otra rapidez. Entonces, ¿qué pasa? Si vos le pones un yugo que es un madero que tiene la forma de los lomos de los animales, para que eso quede enganchado, y entonces al tirar la fuerza se nivela y a la vez se multiplica, ¿sí? Pero si vos haces arar juntos a un buey con un burro, ya la altura es distinta, ya el yugo, la forma que tiene que tener tendría que ser distinta, así que no va a calzar igual y vas a hacer sufrir a alguno de los dos animales, ¿sí? Y vas a terminar haciéndole daño a alguno de los dos animales, y además no vas a poder arar derecho, vas a arar torcido y te vas a salir del camino y no vas a poder hacer el trabajo que realmente tenés que hacer. Arar es algo recto que se hace muchas veces uno al lado del otro, y si vos te torces, entonces todo se tuerce y todo te sale mal y tampoco se aprovecha bien la tierra, ¿sí? Miren qué tremendo esto, cuando el apóstol Pablo en la carta de los Corintios habla de que no podemos unirnos en yugo desigual, porque dice: ¿qué comunión puede tener Cristo con Satanás, con los demonios? ¿Qué comunión hay entre el Espíritu Santo y los espíritus inmundos? ¿Qué comunión hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? Hermanos, esto es obvio, ¿no? Entonces, si alguien está consagrado por la sangre de Yeshua al Señor, ¿cómo va a unirse en yugo desigual con alguien que no está consagrado al Señor? Es imposible, porque van a tirar distinto, van a tirar desparejo y sus vidas se van a destruir, ¿sí? Van a sufrir, va a haber sufrimiento. Eso es lo que dice la Torá, eso es lo que dice Pablo, y esto es lo que pasó con Acab y Jezabel. Jezabel no era del pueblo del Señor, y entonces sucedió lo que iba a suceder lógicamente. Acab terminó adorando a Baal en lugar de adorar a Yahweh, ¿sí? Dice: e hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. O sea, el rey de Israel le hizo un templo a Baal en Samaria, que es donde tendría que haber habido un palacio consagrado para el Señor, donde el rey habite adorando a Yahweh, no a Baal. Añadió esto. No solo lo adoró a Baal, sino que además le hizo un templo en Samaria. Hizo también acá una imagen de Acera, que es una diosa que se adoraba en aquel tiempo, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Yahweh, Dios de Israel. Esto es lo que hizo acá, mal, ¿sí? Después sigue, pero ustedes léanlo. Pero pasaron cosas horribles en el tiempo de Acab. Hay un hombre que reedificó a precio de sus hijos primogénitos y el menor, ¿sí? Reedificó Jericó, porque había una maldición sobre Jericó, porque cuando Jericó fue destruida, porque Yahweh dijo que de Jericó no tenía que quedar nada, solamente la casa de Rahab la ramera, ¿sí? Con toda la gente que esté ahí, porque ellos habían creído en Yahweh y sus vidas fueron transformadas realmente, porque Rahab misma se casa con un varón del pueblo de Israel, de la casa de Judá, ¿sí? Y esta mujer
está en la genealogía de Yeshua. Así que imagínense cómo cambió la vida de esta mujer que era prostituta. Gloria al Señor, porque Él es el que restaura las vidas, ¿no? Pero el resto de Jericó había quedado bajo maldición. Josué dijo justamente esta maldición, dijo que el que reedificara Jericó, ¿sí?, lo iba a hacer a costo de la vida de su primogénito y de su hijo menor. Tremendo. Así sucedió con un tal Hiel de Betel, ¿sí?, que hizo esto, reedificó la ciudad y sucedió lo que Josué había profetizado, ¿sí? Murieron su hijo mayor y su hijo menor. Bien, dice después que Elías viene y predice una sequía, ¿sí? Y Acab se llenó de ira, se enojó contra Elías. Elías se fue a donde el Señor lo iba a sustentar, ¿sí?, a donde había un arroyo y donde cuervos le iban a llevar pan y carne y él iba a tomar agua del arroyo, ¿sí? Así que Elías fue cuidado en un lugar apartado cerca del Jordán y ahí él era alimentado mañana y tarde por los cuervos. Gloria al Señor. Esto nos tiene que hacer pensar que si nosotros estamos viviendo en la voluntad del Señor no tenemos que tener miedo porque el Señor nos va a sustentar. Mientras nosotros vivamos según la verdad y que hablemos verdad, entonces el Señor nos va a sustentar porque Él se agrada de los siervos y siervas que viven según la verdad. Amén. Bien. Bueno, el arroyo se secó, él va a la casa de una viuda, lo sustenta la viuda. Sabemos un montón de cosas que pasaron ahí. Y después el hijo de esta mujer muere, luego Elías lo resucita, ¿sí? Toda una simbología profética de Yeshua, ¿sí? Pero después Elías vuelve para ver a Acab y entonces él se presenta a Acab y Acab estaba enojado contra Elías, estaba loco. Imagínense esta mujer Jezabel que adoraba a Baal y que había llevado a todo un pueblo, al pueblo de Israel, a su rey y al pueblo, a adorar a Baal. Imagínense esa mujer cómo estaría, ¿no? Estaría con los demonios saliéndose por los ojos. Y realmente era así. Entonces dice que cuentan en el capítulo 18 que Abdías, ¿sí? Abdías era un hombre que había cuidado a los profetas de Yahweh cuando Jezabel los mandaba a matar y los alimentaba con pan y agua, ¿sí? Bien, cuando Jezabel los mandaba a matar, este hombre los cuidaba, los escondía y les daba de comer, ¿sí? Bueno, y entonces, así que imagínense la persecución que había en ese tiempo para los profetas de Yahweh. Elías manda a llamar a Acab, Acab viene y escuchen, en tiempo de sequía, como lo había profetizado Elías, Acab todavía tenía el corazón endurecido contra el profeta y contra Dios, ¿no? Y dice, en el capítulo 18, versículo 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Miren la desfachatez de este rey. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él, o sea, Elías le responde, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Yahweh y siguiendo a los Baales, a estos demonios, estatuas que adoraban, que se postraban, que le hacían sacrificios y además hacían cultos llenos de promiscuidad y de perversión a estos dioses, ¿no? O sea, este rey, una desfachatez tremenda, el tipo adoraba cualquier cosa, él tendría que haber guiado a todo un pueblo a adorar a Yahweh y a andar en sus mandamientos, a revertir la situación de la casa de su padre, que rey tras rey hacían peores cosas, pero Acab, en lugar de tomar la iniciativa y cambiar todo, hizo todo lo contrario, hizo peores cosas que su padre, que su abuelo, que su tatarabuelo. Tremendo, ¿no? Bien. Entonces Elías lo reprende, lo exhorta y le dice, eres tú el que turbas a Israel. Bien, y le dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los
400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Tremendo esto, hermanos, porque Jezabel preparaba comida todos los días, ¿sí? Como comía el rey y la reina, y comían todos esta gente, estos seguidores, ¿no?, de Baal y de Acera, y que servían también a Jezabel, esta reina que traía maldición y traía miseria espiritual a Israel, tanto que una sequía durante 3 años había pasado sobre Israel, sobre el territorio de Israel. Hermanos, dice que, y ahora yo lo voy a contar, no lo vamos a leer todo, dice que entonces Acab trae a toda la congregación del pueblo de Israel, trae a estos profetas, 850 profetas, 450 de Baal y 400 de Acera, ¿sí? O sea, Elías solo, profeta de Yahweh, Elías solo, parado delante de 850 falsos profetas de otros dioses. Y dice la palabra del Señor que entonces toma la palabra de Elías y dice: ¿hasta cuándo claudicaréis? O sea, ¿hasta cuándo van a seguir pensando dos cosas y van a seguir claudicando, van a seguir retrocediendo en lo que Yahweh les está pidiendo? Dice: ¿hasta cuándo claudicaréis ustedes entre dos pensamientos? Si Yahweh es Dios, seguidle, y si Baal, vayan en pos de él. Y dice que el pueblo no respondió ninguna palabra, se quedaron todos callados. Dudaban, era tanta la confusión que Jezabel había traído a través de los demonios que adoraba, que el pueblo ya no podía discernir y estaba entre dos pensamientos. ¿Quién es Dios? ¿Yahweh o Baal? Tremendo, hermanos. Tremendo, algo tristísimo era lo que estaba pasando para el pueblo de Israel. Ya no podían reconocer quién era el único y verdadero Dios. El Señor nos guarde de que la confusión de Babilonia nos toque la mente y el corazón y que nos haga dudar de quién verdaderamente es Dios. Solo uno, Yeshua. Yeshua es el único y verdadero Dios. Yahweh de los ejércitos, cuando se hace hombre, nos muestra el camino, la verdad y la vida. Por eso, hermanos, en el día de hoy levantamos esta voz que es profética porque sale de la palabra de Dios, no porque sale de la boca de alguien, sino porque sale de la palabra de Dios. Entonces es una palabra profética para estos tiempos, porque el Espíritu le dice a todos: el que tiene oído para oír, oiga lo que hablo a las iglesias. Amén. En estos días que podamos escuchar la voz del Señor. Y dice que entonces Elías le dice: bueno, vamos a hacer 2 altares, uno para Baal, uno para Yahweh, y vamos a sacrificar sobre el altar. Y dice que los profetas de Baal empezaron a clamar y a orar y a saltar y a danzar y a tocar instrumentos y a hacer todo un culto, ¿sí? Pero viendo que pasaba el tiempo y que Baal no respondía, ¿la idea cuál era? Era que el Dios que verdaderamente es Dios haga caer fuego del cielo y que ese fuego consuma el holocausto. Esto era lo que Elías le propone a 850 profetas de Baal y Acera. Y entonces todo el pueblo estaba mirando callado porque no sabían qué responder. Y dice que los profetas de Baal se empezaron a golpear y se empezaron a lacerar el cuerpo, se empezaron a flagelar, dice que empezaron a desmayar, claro, porque vos sangrás, saltás, entran en un trance y caían y se desmayaban. Y dice que Elías se burlaba de ellos y le decía: griten más fuerte porque quizás vuestro Dios se haya quedado dormido. Tremendo, ¿no? Tremendo, la fe y la confianza que Elías tenía en Yahweh. Él sabía a qué Dios estaba sirviendo. Él sabía que Yahweh iba a hacer caer fuego del cielo. Y que Baal era simplemente una mentira inventada por el enemigo. Y hermanos, algo tremendo sucede. Cuando ya no podían más los profetas de Baal, entonces Elías dijo: entonces ahora es mi turno, ¿no? Y entonces él hizo conforme al mandamiento del Señor el altar, preparó el holocausto y dijo: traigan y tiren agua sobre
sobre la leña y sobre el holocausto. Y dice que lo hicieron 3 veces, mojaron el holocausto, la leña, las piedras, el altar, todo, tanto que la zanja que había alrededor del altar se llenó de agua, se desbordó de agua. Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Yahweh, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Yahweh, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Yahweh, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Yahweh y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo, todo el pueblo se postraron y dijeron: Yahweh es el Dios, Yahweh es el Dios. Entonces Elías les dijo: prendan a los profetas de Baal para que no escape ninguno, y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Después Elías ora por lluvia, así que después de caer fuego del cielo, cae lluvia, ¿sí? Y entonces el Señor hace grandes cosas a través de la mano de Elías, y por su oración, como dice el apóstol, dice que la oración del justo puede mucho. Amén, ¿sí? Y ahí dice que Jezabel, en el capítulo 19 dice: y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Yahweh, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y continúa el Señor permitiéndole a Elías un tiempo de descanso en un lugar apartado. El Señor lo sustentó a Elías con pan y agua, y el Señor tuvo misericordia del profeta, le cuidó, le sustentó con amor, con paciencia. Uno dice: ¿cómo Elías, siendo quien era y habiendo hecho las cosas que hizo, exactamente al terminar de hacer tantos prodigios, tantas señales, tantos milagros, sale huyendo con miedo? Porque una mujer dice que lo va a matar. Y uno dice: ¿cómo no pudo confiar que Yahweh lo iba a cuidar de Jezabel? Pero hermanos, Jezabel no era solo una reina. Había un espíritu inmundo que manejaba la vida de Jezabel. Cuando Jezabel dice las cosas que dice, es un espíritu inmundo el que está hablando, ¿sí? Por eso, ahora vamos a ir a Apocalipsis y vamos a ver lo que Yeshua le dice a la iglesia de Tiatira. Dice en Apocalipsis 2, versículo 18: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más